Podium Podcast presenta Necesito poder respirar. La vida de Jorge González. Capítulo 3. El corazón en la mano. Cuando vienes a mi país, yo me empiezo a derretir. Eres tan rubio, eres tan alto, eres tan extranjero. Era septiembre de 1987 y la Plaza de Toros de Hacho, en Lima, estaba que se venía abajo. Era la primera vez de los prisioneros en Perú, un país que venía de más de un año de toque de queda, entre atentados terroristas y una crisis económica enorme. Un país en donde muchos jóvenes, como en Chile, quedaban pateando piedras. Eres tan alto, tan rubio, eres tan europeo. En el escenario, Jorge se burlaba de Charly García. Por ti he dejado a Luis Miguel. Charly, 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 Charly. Mátame, cógeme, fóllame. Tírame, Charly, tírame, Charly, tírame, por favor. Jorge estaba eufórico. Habían viajado a Perú a promocionar a la banda sin saber que ya eran gigantes. El baile de los que sobran era número 1 en todas las radios. Al concierto, armado de improviso y transmitido por televisión, llegaron más de 13.000 personas. Fue intenso, caótico y a punto estuvo de terminar mal, luego de que unos punks empezaran a empujar y a lanzar piedras al escenario. Una le pegó a Claudio y Jorge detuvo el show. Muchachos, vayan a ver a los violadores. Los que tiran cosas, ¿ah? Los punquitos que vayan a ver grupos argentinos. Los que quieran ver rock sudamericano, los que quieran ver gente como ustedes, quédense. Por esos días, en que empezaban a explotar en Latinoamérica, Jorge ya rivalizaba con los rockeros argentinos. Tenía 23 años. Había un tema de egos, claro, aunque también había algo más profundo. Lo que pasa es que los argentinos eran más políticamente correctos. Solamente se presentaba como unos genios inalcanzables, divos, genios de la música. Pensaba que eran tibios, por decirlo de alguna forma, poéticos, virtuosos, honderos ante las cámaras de televisión, y que se morían por haber nacido en Inglaterra. La última canción de la noche, dedicada a los delicados niños, dedicada a todos aquellos poetas que nos deleitan con sus rimas y con su música bella, a todos aquellos muchachos de cabellos parados, de tenidas muy vistosas, a todos aquellos que copian a The Cure, etc. La rivalidad con Soda Stereo en particular había explotado ese verano de 1987, cuando la banda de Cerati fue invitada a tocar 2 noches seguidas en el Festival de Viña del Mar, el más grande de Latinoamérica, televisado en varios países. Los fans de Los Prisioneros solían pedirlos para Viña en sus conciertos. Manden cartas. Pero en Viña estaban vetados. El festival lo transmitía Televisión Nacional de Chile y el país seguía en dictadura. Prohibiciones como esa, como la del Festival de Viña, también son porque mucha gente tiene la impresión de que si nos subimos a un escenario podemos dejar cualquier cagada de repente. Según los diarios de la época, la organización creía que Jorge era incontrolable con un micrófono en la mano y por eso elegían otros grupos, aunque Los Prisioneros fueran la banda más grande del país. Y Jorge disparaba en sus shows. Eres un poeta, eres tan sensible. Nunca en tu vida te la puedes jugar. Telarañas, telarañas. No voy en tren, voy en camión. No voy en tren, no voy. ¡Qué triste eres! ¿Cómo sufres? Tu padre te compró la primera guitarra eléctrica. Tu padre te compró la primera batería eléctrica. Tu padre te compró el primer sintetizador. Tu padre te pagó el estudio de grabación. Te abren las puertas. Los gobiernos te quieren. Te abren las puertas. Los fascistas te quieren. Los fascistas te quieren. Yo siempre cuando llegó el rock argentino me pregunté cómo estos tipos que vivieron una dictadura les da lo mismo la dictadura de acá. Después supe por qué. Eran toda una manga de chetos. No les pasó nada la dictadura, al contrario. Yo creo que les ayudó. Con el tiempo, se convertiría en una dicotomía clásica del rock del Cono Sur, sobre todo en Chile. O eras fan de Soda o eras fan de Los Prisioneros.
aunque el propio Jorge, décadas después, a punto de cumplir 40 años, daría esa pelea por terminada. Yo siempre admiré a Gustavo Cerati y a Charlie Alberti, a Zeta Bosio, los ponieron los capos, lo que pasa es que les teníamos envidia, que otra cosa. Por supuesto que les teníamos envidia porque nos volaron la raja, ¿cachai? Ellos fueron famosos en toda América y nosotros queríamos hacer eso y nosotros no lo fuimos. Y ellos no fueron famosos en toda América nada más que porque venían, que también es importante, de un medio grande que es Argentina, ¿cachai? Donde tú podías hacer mucho dinero, entonces podías bancarte y hacer giras para otra parte al comienzo. Sino que nos volaron la raja sencillamente porque eran mejores que nosotros. Soda Stereo eran mejores que nosotros en cuanto a tocar en vivo, sobre todo. En vivo eran mucho mejores que nosotros. Y según Jorge, lo pasaban mejor. Sencillamente porque Soda Stereo después de un recital, terminaban un recital y se iban con puras minas muy ricas al hotel a seguir la fiesta. Y nosotros no, ¿cachai? Nosotros se nos acercaron unos hueones, todos transpirados, que prisionero y la hueá, una lata, ¿cachai? Entonces nosotros queríamos irnos con las minas ricas, no queríamos la hueá social y que compañeros, no, queríamos irnos con las minas ricas. Teníamos 21 años. Es probable que los prisioneros también hubieran llegado a ser famosos en toda América, como querían, si las cosas no se hubieran precipitado tan pronto. Porque esos días en que descubrieron que ya eran ídolos en Perú, Ecuador y Colombia, llegaron justo antes de que la banda comenzara a desgastarse. Sentían que no ganaban el dinero que debían, que eran famosos, lograban discos de oro y de platino, pero gran parte se gastaba en giras, en promoción y en darse a conocer desde un mercado chico, como era Chile, que no tenía una industria formada. En eso sí que no podían competir con las bandas argentinas. Este es Miguel Tapia. El vivir de esto ha sido muy difícil, porque igual el grupo ha tenido siempre mucha popularidad y todo eso, pero nosotros siempre en su tiempo decíamos que mucho viaje, mucha popularidad, muchas fotos, mucha entrevista, pero nada de billete. Entonces nosotros éramos muy famosos, pero no teníamos ni un peso. Había momentos en que no teníamos ni un peso. Ese sería uno de los primeros conflictos y vendrían varios más. Cuando una banda fracasa y todos se van cargando los equipos y se van a tomar algo en la esquina, son todos amigos. Yo creo que cuando entra el dinero y la fama a tallar, es difícil que se mantengan las amistades. El primero que abandonó el barco fue Caco Lion, el ingeniero que había grabado los 2 discos anteriores. Y es que la grabación del tercero, La cultura de la basura, se sintió muy distinta. Las sesiones eran largas, tediosas, un poco absurdas. Como mucha experimentación sin mucho sentido, como tratar de, a través de cosas más efectistas, quizás salvar las canciones, llenando de efectos con, no sé, textos de los Picapiedra. Creo que hubo un exceso de recurrir a externalidades y olvidarse de lo bueno que eran ellos. La idea era hacer un disco largo que mezclara baterías modernas y sampleos con guitarras de los 60 y recuperar el sentido del humor. Era algo de lo que venían hablando entre ellos. Querían mostrarse como eran de verdad, no esa imagen dura de las entrevistas, como si hubieran vuelto un poco a los años de los pseudopillos. Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver. Ah, Los Prisioneros, La cultura de la basura. De las 14 canciones, ahora 4 las habían compuesto Claudio y Miguel, quien ya había aportado Quién mató a Marilyn en el primer disco. También las cantaban ellos. Ya nadie escuchaba a nadie, ni siquiera Carlos Fonseca, el manager, que pensaba que algunos de esos temas no estaban a la altura de la banda que eran. Había intros graciosas, chistes internos, un poco de todo. Jorge sentía que a sus compañeros solo le importaba trabajar en los temas de ellos. Una tarde se aburrió de que tardaran tanto grabando armonías y se fue a dormir al segundo piso. Se pelearon con todo el mundo. El Caco Lion salió del estudio el primer día y puso un asistente a grabar porque no soportaba más trabajar con ellos el primer día. Los dejó trabajando con un estudiante de ingeniería en sonido. Era un weón muy simpático porque no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo y el pobre tuvo que grabar y mezclar un disco de Los Prisioneros en su mejor momento y sacó algo que suena sucio en el mejor de los casos. Max Quirós, de la EMI, también asistía a las sesiones. Si tú me preguntas qué pasaba, era como que había que hacer un disco pero no tengo ganas. Recuerdo que Caco en algún momento me pudo haber mirado y dice, ¿qué hacemos, loco? ¿Cómo lo resolvemos? Y mi respuesta siempre fue la misma, tenemos que ir hacia adelante. Max trataba de calmar los ánimos, pero casi se desmaya cuando le mostraron una de las nuevas canciones, Lo estamos pasando muy mal, un monólogo en que Jorge, en voz de un agente de la dictadura, contaba el día en que iba a asesinar a un opositor. Max dijo, si esto lo ponemos nos vamos a ir todos a la cárcel. Al final, no le incluyeron en ese disco, pero sí Jugar a la guerra, una sátira sobre lo inútiles que eran los militares, y Poder elegir, que parecía un llamado directo a sacarlos del poder. ¡Carajo!
Para entonces, ya habían sufrido episodios raros. La orden de un militar les había impedido tocar en Victoria, en el sur del país, y un show en Lota había quedado a oscuras a poco andar. Max temía que la dictadura les bajara el telón. Jorge era un símbolo de rebeldía y sus alusiones al régimen ya empezaban a ser más directas. Por lo tanto, había que cuidar que esta voz de los 80 que parte con esto no fuera callada. Ya que en el fondo llegara un documento en las radios que no se tocan los prisioneros, que nadie prestara un escenario para hacer un show. Se veía venir y sucedió pronto. En marzo de 1988 hicieron una conferencia para anunciar la gira nacional de la cultura de la basura y un periodista les preguntó qué pensaban votar en el plebiscito. A fin de ese año se iba a votar si Pinochet seguía 8 años más en el poder, un intento de legitimarse en el extranjero que el dictador asumía que iba a ganar, controlaba los medios y el terror en las calles. Y Jorge no se anduvo con vueltas. Dijo que iban a votar que no a Pinochet. Yo me mandé solo, no había ningún apoyo alrededor, sin consultar a nadie, ni el manager ni a los demás. Yo pensé que era grosso lo que había pasado, que si alguien tenía que hacerlo, ese era yo, porque me iban a escuchar. A partir de ese punto comenzaron las amenazas. La mamá de Jorge empezó a recibir llamadas por las noches en que decían que iban a llenar a su hijo de balas. Coquerrey, el padre, recuerda esos días de incertidumbre. Era un temor permanente. ¿Qué le pasara a cualquier cosa si en ese tiempo los militares, qué sé yo, los carabineros, todo eso te agarraban por cualquier cosa? Me tuvieron varias veces detenido, sin nada de razón. La gira de presentación del disco no duró mucho. ¿A qué se debió que ustedes no han hecho muchas presentaciones aquí en Santiago? Nosotros quisimos hacer una gira nacional. Eran 38 ciudades, 38 actuaciones. Partimos al norte y llegamos a hacer solamente 7 porque después tuvimos problemas con permisos de locales y cosas así. Hemos estado intentando tocar en Santiago desde que salió nuestro disco, La Cultura de la Basura, pero no hemos podido. En fin, seguiremos tratando. Y resulta que donde llegaban después estaba todo cerrado, que no había agua, que no estaba el cuidador, qué sé yo, eran órdenes de arriba. Tuvieron que interrumpir esa gira. Y cuando llegó la hora de firmar el contrato dijeron que no, que sí, que ustedes tienen buen ritmo, que nos gusta su música, pero que no les podemos prestar el Estadio Chile porque está ocupado para otro evento. Casi no tocaron en Chile en 1988, aunque aparecieron en el spot de campaña del No a Pinochet y subieron a tocar en 3 actos masivos para sacar al régimen. En honor a todo lo que nuestros ilustres mandantes han hecho con nosotros, cantaremos una oda de alabanza, de agradecimiento, llamada Lo estamos pasando muy bien. Esto es fantástico. Carlos Fonseca hacía lo que podía para mantenerlos a flote. Estaban frustrados y como no tocaban, casi no ganaban dinero. La única apuesta era salir al continente. Ese año tocaron en un festival en Bogotá ante 70.000 personas, en el que fueron la banda más esperada, y eran el grupo latino que vendía más discos en el país. También tocaron para la gira de Amnistía Internacional en Argentina y luego en Ecuador. Eran los últimos destellos de lo que habían sido, que ya estaba por apagarse. En realidad esta gira se hace interminable y se hace aburrida. Estamos recién empezando, es un mes y medio. Me imagino que Venezuela y México van a ser peor todavía, porque en Venezuela y México ni siquiera parece que somos tan famosos. En Chile, el disco fue doble platino y temas como Maldito Sudaca y Pa de Jorge, o Lo estamos pasando muy bien, que era de Claudio y Miguel, se volverían clásicos de la banda, pero el disco no tuvo el impacto de los previos. ¿Qué pasó con este trabajo de La Cultura de la Basura? ¿Por qué no tuvo el éxito como otros trabajos anteriores? Hubieron algunos factores que incidieron en que el disco fuera más suelto y más desatado que los anteriores. Igual estábamos en un momento en que teníamos mucho éxito con el disco anterior, que era Pateando Piedras, y como que creímos que lo que hiciéramos, por ser nosotros, iba a resultar bueno. Igual el disco tuvo mucho éxito, actualmente es doble platino en cuanto a ventas. O sea, es un fracaso para hacer un disco de nosotros, de todas maneras. Aparte que iniciamos una gira de promoción de ese disco que por razones extramusicales, digamos, políticas, fue cortada. Fue una aventura. Si hubiera que poner un punto final a la historia de los 3 amigos del liceo que sacuden el país, se hacen gigantes y luego se rompen, tendría que ser con We Are South American Rockers, una canción parecida a las del comienzo, que escribió Jorge una noche en que las protestas contra el régimen dejaron su casa a oscuras. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política.
Una sátira sobre lo que se habían vuelto, rockeros latinos. Sería el último hit de los tres juntos. En el video, que abrió la señal del canal MTV en Latinoamérica, cantaban vestidos de guerrilleros mientras les llovían huevos. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are South American rockers. New songs, rockers sudamericanos. Era el final de un camino, y ahora venía el dolor. ¿Cuántas cosas tienen que pasar para que nazca una obra maestra? ¿Cuánto de lo que existía antes debe quedar en el camino? ¿Cuánto tiene que morir? En esta historia, lo primero que muere es el matrimonio de Jorge y Jacqueline. Que él era celoso, entonces yo también era celosa. Él me controlaba, entonces yo también lo controlaba. Y él hacía no sé qué cosa. Y una vez creo que yo me subí al escenario y me choneé a una mina. Ambos estábamos viviendo ese modelo con todo lo que implica, con el mechoneo, con el matrimonio, con la dominación. Tras un año y poco de matrimonio, peleas y varios ataques de celos, sentían que su relación se había transformado en una cárcel. Y todavía no tenían ni 24 años. Un día, al volver de una gira, Jorge le dijo que necesitaba hablar con ella. Él me confesó que él me había sido infiel muchas veces en sus giras. Cosa que yo debería ya haber sabido, porque yo iba a las giras y veía como todos lo hacían. No había uno que no lo hiciera. Él mismo me sacó la venda de los ojos y me dijo, ¿sabes qué? Abre los ojos, porque es alguien que no podía vivir con la mentira. Eso es lo que ha hecho que yo todavía pueda ser amiga de él. Yo creo que no fui la mejor persona del mundo, sobre todo con Jacqueline, porque era muy joven, no sabía, estaba muy embarrecido, me estaba yendo demasiado bien. De repente ya no me fue tan bien y de repente, por voluntad, quise que no me fuera tan bien. O sea, yo la empecé a conocer más a ella cuando me separé de ella. Y yo creo que ella le pasó lo mismo conmigo. Jacqueline se fue a vivir a una casa sola, con la idea de recuperar su vida. Y se empezaron a llevar cada vez mejor. Ella había diseñado la portada de La Cultura de la Basura y de los singles, y seguirían colaborando juntos. En esta nueva etapa, decidieron que iban a hacer todo lo contrario de lo que habían sido. Y nos fuimos al chancho, o sea, se nos pasó la mano, de hecho. Y nos dimos vuelta completamente al revés. Relación abierta total, ¿cachai? Entonces yo tengo un amante, entonces yo le contaba, y él me contaba a mí. Y empezamos como a dejarla cagada en la relación. Jacqueline piensa que ese movimiento pendular, ese vaivén en que cada paso parece reaccionar contra el anterior, es la manera precisa de entender la vida y la obra de Jorge, como si buscara siempre entre opuestos algo verdadero, ya sea pasando de una relación asfixiante a una abierta, o del rock de protesta a la electrónica, la música que por esos días lo tenía fascinado. Carlos Fonseca le había traído de Europa unos compilados de acid house, y Jorge había sentido que allí, entre esos ruidos, había algo que lo llamaba. Yo lo escuché y me fui de raja, porque la música era muy rara. Era solamente una batería con un sintetizador de bajo. Las voces sonaban muy raro. Lo más importante, no tenía cara. Y en ese momento nosotros éramos súper famosos. Y la idea de hacer música que no tenga cara me atraía enormemente. Le resultaba liberador que no fuera tan importante quien estuviera detrás. Se sentía cansado. Las letras de La Cultura de la Basura le sonaban como una caricatura de lo que había hecho antes. Necesitaba cambiar, o en realidad ya había cambiado. Hace tiempo que se había interesado mucho en el mundo de Jacqueline, en el New Wave y en el teatro underground. Había empezado a probar drogas, a dejar algunos prejuicios. Y sobre todo empecé a querer mucho a la gente que todos los demás rechazaban, a los curados, a los drogadictos, a todos los que eran más marginados. A la misma gente que yo al comienzo no pasaba mucho, le empecé a querer mucho. Y me di cuenta que los prisioneros en un comienzo teníamos un dejo de nazi, de apartar a todo aquel que no era como uno. Una cosa pinochetista tenían al comienzo. Y creo que en esa época nos empezamos a librar de eso. Al menos yo me empecé a librar. Y se había fascinado con las Cleopatras, un grupo de performance que tenía Jacqueline con la actriz Patricia Rivadeneira y las bailarinas Taía Gómez y Cecilia Guayo. Sus shows mezclaban teatro, danza y música y desafiaban el machismo de la época, jugando con el cliché de la mujer seductora frente al ideal de la esposa sumisa. A Jorge le parecía que lo que hacían era algo explosivo. Él venía, claro, venía de un origen machista.
Yo diría que los prisioneros originales era bien machista la imagen, al menos la imagen que cultivaban, que eran como un club de Toby, encuentro yo. En su postura, en sus gestos, en las poses para la foto, en la ropa que usaban, eran como bien hombrecitos. Esta es Cecilia Guayo, ex Cleopatra y una de las mejores amigas de Jorge. Y la mujer no estaba en sus letras a no ser que fuera en romance. En cambio que ya al conocer a este grupo de mujeres creativas, a él le interesó meterse a ese mundo, le interesó compartir con nosotras y también se inspiró porque hizo esas canciones sin que nosotros se las pidiéramos. Jorge compuso varias canciones para las Cleopatras que les llevaba en cassettes a los ensayos. También era algo que le permitía explorar sonidos y temáticas que no calzaban para nada con la imagen ni con el discurso de los prisioneros. Así nació Con Suavidad, un electropop en donde narraba una relación descarnada y erótica. Otra se llamaba Corazones Rojos y era un rap escrito desde la voz de un machista. Jacqueline piensa que era una sátira de la primera etapa de su matrimonio. Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Es una canción que probablemente muchos van a pifiar porque tienen que dar la vuelta para entender. Siempre que uno hace, mucha gente cuando hace una canción con una crítica se pone en la postura de ellos sí hacen lo malo, nosotros no. Esta es una canción crítica donde yo me pongo adentro de eso. Nosotros somos exactamente iguales a esta canción y se llama Corazones Rojos. Es una canción feminista, pero escrita y ahora cantada por un machista que en ese momento ya claramente se estaba autocriticando y dándose cuenta que el machismo no era bueno, pero él ya ya lo veía, entonces era un gran paso. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Para 1989, Los Prisioneros ya tenían una serie de canciones nuevas, más parecidas a su sonido de siempre. Pero Jorge, al mismo tiempo, venía escribiendo otro tipo de canciones, con ese sonido entre house y electropop, y un romanticismo de Radio AM, a lo Camilo VI, la música que sonaba en su niñez y la que sonaba dentro de su cabeza. Las canciones que quedaron en Corazones fueron las canciones que yo me quería guardar, principalmente. Y la mayoría fueron canciones que no puedo evitar escribir. Palabras que necesitaba poner en papel, en cassettes o donde fuera, en las que fue volcando una historia de amor de la que no podía hablar. Podemos suponer que esas canciones en principio se las debe haber mostrado una sola persona, a Claudia Carvajal, la esposa de Claudio Narea. Después de todo, hablaban de ella. Hace tiempo que todo se trataba de ella. Llevaban meses viéndose en secreto. Jorge estaba enamorado. Él lo vivió intensamente, se sentía profundamente enamorado. Era terrible, era una tragedia porque no podía estar con la mujer que amaba. Y yo le decía a Jorge, cuando ya llevaba unos meses, tienes que enfrentarlo y hablarlo y decirlo. O sigues con ella o le cuentas a Claudio. Y él me decía, no, es que si yo lo cuento se van a acabar los prisioneros. ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir, escapar o mentir? Si lo único cierto y lo único claro es tu firme, salvaje y bendito amor. O sea, en el momento que me enamoré, pensé que todo lo demás tenía que hacerse a un lado, incluso la banda. Todo me importaba un huevo, me importaba nada más que estar enamorado. Harto tiempo después pensé que le había tomado demasiado en serio. Pero después pienso, no tomar en serio un amor, eso sí que es tontera. O sea, yo nunca me pude haber sentido traicionada porque yo les di permiso a los dos. Ella no me lo dijo, me lo dijo él. Pero yo sí la vi a ella. O sea, éramos cercanísimos. Yo
La historia comenzó a fines de 1988. Las dos parejas eran muy amigas, incluso habían tenido un grupo de música, medio en broma, los JJCC, por los nombres de los cuatro y las siglas de las Juventudes Comunistas. Jorge iba mucho a la casa o sacaba a pasear al hijo de 1 año de Claudio y Claudia, que llevaban un tiempo en crisis. Él también le había sido infiel varias veces en las giras. Jorge temía que ese amor secreto destruyera la banda, y de hecho así fue. En febrero de ese año, Claudio encontró unas cartas que Jorge le había escrito a su esposa. Ella le reconoció esa misma tarde lo que estaba pasando entre ellos. Algunos días después parece que voy donde Jorge. Entro a su casa y lo espero. Y aparece y le pego. O sea, no le dije ni hola. Nada. Le pegué. Y él me pide que le pegue más. Él me dice, pégame, me lo merezco. Y yo esperé que me explicara el asunto. En realidad no entendía nada y sin embargo ahí estaba él pidiéndome perdón, me decía que me equivoqué, lástima. Este es Claudio Narea, 25 años después, contando en televisión su versión de lo que pasó ese día. El golpe, la discusión, los pedidos de perdón que duraron un buen rato. Sí. Él me dijo que fue un lamentable y profundo error. O sea, yo estaba complicado, sabía que era la banda, era nuestro trabajo, era mi mejor amigo, era mi esposa, estaba mi hijo también. Entonces, yo no sabía qué hacer. Según Claudio, Jorge le dijo que quería a Claudia como una amiga y decidieron seguir adelante. Se pusieron a hablar ahí mismo de la próxima gira por Colombia, Ecuador y México, que todos necesitaban para recuperarse económicamente. Una gira en la que a Claudio le dio hepatitis y terminó 2 meses en cama. Si en algún punto la relación entre Jorge y Claudia se había cortado, por ese tiempo volvieron a estar juntos. Jorge llenaba cuadernos con frases sobre ella. Tiempo después, en su autobiografía, diría que simplemente había perdido la cabeza. Por esos días, le escribí una canción a Claudio que tituló Amigo. Hubo reconciliaciones, promesas, intentos de salvar la banda, pero la banda ya había muerto, al menos como había sido hasta ese punto. Claudio echó a Claudia de su casa, que se fue con el hijo de ambos a vivir donde Jorge, pero fue una semana nada más. Jorge tenía que viajar a grabar el nuevo disco de Los Prisioneros y no podía cancelarlo. Carlos Fonseca había convencido a la EMI para que esta vez la grabación fuera en Los Ángeles, con un sonido superior. Trabajarían con Gustavo Santolaya. Era octubre de 1989 y Jorge viajó solo. Con Claudio ya no se hablaban y a Miguel le habían negado la visa para entrar a Estados Unidos. Estando allá, recibiría una llamada de Claudia en que le dijo que había decidido volver con Claudio. Ya no quedaba nada, solo un puñado de canciones extraordinarias. Gustavo Santolaya, que había conocido a Jorge poco antes en México, quedó muy sorprendido con los demos. No se parecían a ningún disco anterior de Los Prisioneros, ni a nada que estuviera sonando en Latinoamérica. Era crudo, era romántico, descarnado. Comparado con lo que se estaba haciendo en Argentina, le parecía el disco de un marciano. Me pareció algo realmente muy novedoso, ¿viste? Muy novedoso. Me pareció otra cosa. Al principio era como esas sensaciones de que no sabés si me gusta o no me gusta, ¿viste? Pero me atrae profundamente, ¿no? Después obviamente que me encantó, ¿no? Pero digo, al principio tenía eso, ¿viste? De hecho cuando se lo mostré a Aníbal como que le chocó un poco, ¿viste? La voz. Aníbal Kerpel, su compañero en la producción del disco. Les pareció una voz más andrógina, más rara, más original de lo que esperaban. No era un disco cualquiera el que les traía ese chileno de 24 años, deprimido y flaco, que llegó un día al estudio. Yo llegué a Los Ángeles sin ni uno, estaba en un momento económico muy malo y un momento sentimental muy pesado. La compañía de disco me daba $15 por día y el taxi me costaba 12. Así que no tenía para comer. Llegaba del un motel último, al lugar, y ahí los chiquillos me hacían unos sanguchitos y se paretearon mal. Esta es una autoentrevista que Jorge grabó en 2014. Ellos me trataron muy bien, muy caballerosamente, y fue la primera vez que alguien me dijo en mi vida que yo era buen músico. Yo tenía 24 años y ellos me dijeron, loco, vos sos un músico de la puta madre. Yo les decía, pero si yo ni sé tocar. No, loco, tus canciones, tu música, tu producción es increíble, es alucinante, mata todo. Era algo que Jorge necesitaba escuchar,
tal vez más que nunca en su vida. Siempre fue una cosa como muy honesta de nuestra parte, de decirle, loco, vale lo que haces, vale mucho, ¿viste? Y yo me sentí tan bien, porque en Chile, ¿quién me iba a decir eso? ¿Quién me iba a decir que era bueno? Si todos decían que yo era desafinado, que era malo. Todavía lo dicen, pero en esa época era como así, ¿cachai? Era como... Jorge ha dicho que encontrarse con Gustavo y Aníbal le cambió la cabeza, justo en un momento de su vida en que buscaba dar un salto, cambiar de piel. O sea, cuando lo conocí a Gustavo y me dijo que cuando chico le gustaba Antonio Prieto, no lo podía creer. O que él había tocado folclore cuando empezó y era amigo de los Jaivas. Le dije, puta, este es el weón que tenía que conocer. Tenían los mejores equipos, baterías electrónicas, samplers, módulos. Tenían un talento increíble para trabajar. Así que todos los días laburando, tomando un matecito, súper bien. Alguna vez el fin de semana un porrito, tranqui. Y que fue los primeros porros que me fumé en mi vida. Yo tenía 25 por ahí. ¿Cuántas cosas tienen que pasar y pasaron para que nazca una obra maestra? En esos días, Jorge tomó clases de canto y oyó su voz producida como nunca antes, registros de voz perfectos, compuestos sílaba por sílaba, minuciosamente. A los productores les impresionaba el compromiso de Jorge, su conocimiento de música electrónica, su instinto para ser sofisticado y al mismo tiempo popular. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Eran canciones intensas, de deseo y desamor, que podían mezclar una melodía que sonaba a Camilo VI con guitarras españolas y con sintetizadores pop. No te pido nada más, que valores este amor, que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón. Si antes había escrito canciones contestatarias y bailables, ahora llevaba su dolor al centro de la pista. Estrechez de corazón, Amiga mía o Por amarte, inspiradas todas en su historia con Claudia, mostraban un desamparo que no se puede fingir y que impresionó a sus más cercanos, como a su padre. Preciosa, escrita con el dolor, escrita con el sentido de culpabilidad. Eso es lo que realmente se debe expresar cuando se siente, cuando se vive. No todo el mundo tiene la capacidad, pero en el fondo Jorge no es un cantante. Jorge es un creador. Él canta lo que siente, lo canta como él lo siente. Yo no entiendo la vida, sobre todo la creación, si no hay honestidad. No la entiendo. Amarte es mi estupidez, es mi suicidio. Yo debo haber estado bastante loco. Porque no disfraza, lo dice de frente, como siempre lo ha hecho. Era un pop profundo, con mensaje y peso propio, que también exploraba la crítica social en canciones como Corazones Rojos o Cuéntame una historia original. Que todos los papás son la víctima, todas las mamás son explotadas, todos los hermanos viven infelices en todas estas casas. 10 portazos por minuto en las manzanas que nos rodean mientras caminamos por San Miguel. Marisol García es periodista musical y autora de Corazones, un podcast en el que fue analizando junto a Claudio Ruiz una a una las canciones del disco. Yo creo que sí, es un disco de observación social, no es solamente un disco de desamor. Cuéntame una historia original, es un gran retrato de los barrios chilenos urbanos de clase media, pero dejando que se instale también lo que a él le pasa en ese momento, que así como en otros momentos ha sido la euforia, la rabia, el entusiasmo, ahora es la tristeza, la sensación de pérdida, de abandono. Todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más. Cuéntame una historia original. Por un lado está esto de defender y consolidar
lo que siempre estuvo en él, de que es posible hacer pop con contenido, pop de observación del entorno, combinado con algo que ya se había visto en su trabajo, pero no de manera tan evidente, que es no tener pudor ni autocensura en compartir en sus canciones una intimidad y una emocionalidad particular, personal, vivencial. Fueron meses de experimentación, de probar baterías, arreglos, estructuras, de aferrarse a la música para pasar el temporal, acompañado por Gustavo, Aníbal y por Carlos Fonseca, que viajaba a apoyar la grabación. Había renunciado a su porcentaje de la venta del disco para que la EMI financiara todo. Carlos fue muy importante, ¿viste? Muy importante para llevar adelante el proyecto. Él lo quería mucho a Jorge y hacía mucho, creía fervientemente en Jorge. Era un buen soporte también tenerlo a él, ¿viste? Empezaron con una 20 de canciones, pero terminaron eligiendo 9, un disco casi conceptual. Todas iban a ser clásicos, pero había una canción entre esas 9 que se terminaría convirtiendo en uno de los hits más grandes de su carrera. Arrancaba con una melodía de sintetizador. Jorge la escribió por los días en que tomó sus primeros ácidos. Quería escapar de Santiago y de todo, subirse un tren como cuando era un niño y acompañaba a su papá a vender timbres de goma a cualquier parte. 7:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Yo creo que el tema del disco es Tren al Sur. Creo que Tren al Sur es la canción que a mí más me gusta del disco y la que simboliza el sentimiento. Hay una cosa como de escaparse, de irse, de arrancar y de estar solo, de gozar con el sufrimiento, eso, de la melancolía, de la borrachera. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo. Y la mejor de todas la dediqué al papá, Tren al Sur. Eso no me dijo a mí que le escribió, pero evidente, ¿no? Por todo lo que recorríamos. A Santa Olaya se le ocurrió que Tren al Sur tuviera un ralentando y que llegara a una estación de tren perdida. Y de ahí partiera de nuevo y se escuchaba como esa cosa fantasma. Eso fue una idea de él. Y eso le cambió la cara a toda la canción. También le propuso incluir un ronroco, un instrumento de la familia del charango, aunque más grave. Jorge jamás había explorado ese tipo de sonido andino. Yo decía, pero Gus, el charango es del norte. Sí, me decía, pero solo para vos. Para todo el resto del mundo el charango es del sur. Y no me digas, pobre, por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz viajando en este tren al sur. Esa canción elegirían para abrir el disco. La portada sería una foto del torso de Jorge, de camisa blanca elegante, con una mancha de sangre en el corazón. No era necesario decir mucho más. Las canciones ya lo decían todo. Tren al sur, tren al sur. Aunque en Los Ángeles daba lo mejor de sí, Jorge no estaba bien. Él quedó profundamente deprimido con la ruptura con Claudia. Estaba mal, o sea, tuvo como una depresión, o sea, que te toma el cuerpo, te toma la forma de hablar, el contenido mental, el dolor, la tristeza. Estaba muy pegado, estaba como muy obsesionado. Fue algo que le duró varios años salir de ese dolor. Se ha dicho que en diciembre de 1989, en uno de los viajes que hizo a Santiago mientras trabajaba en Corazones, Jorge se metió a la bañera de su casa e intentó cortarse las venas. Hay una entrevista en el libro Exijo ser un héroe de Julio Oces en que Jorge cuenta esa historia, aunque otras veces ha desmentido que sea cierto. Pero era una idea que le rondaba y asustaba a sus cercanos. ¿Alguna vez tuve intenciones, sí, de acabar con mi vida?
pero pronto me di cuenta que era una pelotudez con pata hacerlo. ¿A quién le iba a beneficiar? A mis padres no, para empezar. Jacqueline recuerda haberse juntado con él por esos días. No recuerda bien qué era lo que había pasado, pero sí que algo había pasado. No sé cuán serio fue el intento, si llegó a cortarse algún... No llegó a cortarse ninguna vena. Porque en nuestro encuentro no fue en la posta, no. Fue en un bar, en donde yo le di todo un speech motivacional de por qué no se tenía que matar y tenía que seguir viviendo. Y sí sé que él en un momento estaba muy mal, muy triste y muy destrozado y quiso matarse. Jorge sentía que lo único bueno que le pasaba era la música. Era una tabla en el naufragio y se aferró a ella. En enero volvió a Los Ángeles a terminar la producción del disco y ya de vuelta se juntó con Miguel y Claudio para ensayar los temas. Cuando terminó ese ensayo, Claudio decidió irse de la banda, aunque no se lo dijo a nadie hasta unas semanas después. Ya conocía los demos desde antes, pero no soportaba oír una y otra vez las canciones. El disco estaba por salir, el trío ahora era un dúo y era evidente que ya no había vuelta atrás. Cuando nos estábamos separando, como que yo pensaba que Jorge y Claudio no dimensionaban lo que estaban haciendo, lo que estaba pasando. Este es Miguel Tapia. Yo trataba de mantener hasta donde podía al grupo unido, pero no se pudo nada más, no resultó. Pero sí, claro, lo pasé muy mal, yo recuerdo muy bien ese tiempo, súper mal. Miguel apoyaba mucho a Jorge para que no se derrumbara lo que quedaba de Los Prisioneros. Tenían que promocionar Corazones, organizar una gira por Chile, ir a los programas de televisión y en todos lados les preguntaban por Claudio. Ahora una noticia que ha impactado a todos sus seguidores es el alejamiento de Claudio Narea. ¿Nos podrían contar qué pasó ahí? Es fome que se haya ido Claudio. Fome, claro. Es una lata porque lo conocemos desde hace 10, 11 años. Ajá. O sea, cuando tenía... Y amigos y todo lo demás. Claro, o sea, fuimos amigos mucho antes que músicos. Pero esta carrera es pesada y él tuvo sus motivos personales para alejarse. Trataban de esquivar el tema. No, la verdad que Claudio se separó del grupo a comienzos de este año. Él quería hacer una cosa aparte y además de que la verdad que él no estaba trabajando hace tiempo ya con nosotros, así que decidió separarse un poco. Igual nos anduvimos peleando, pero esperamos que con el tiempo las cosas se calmen. Lo que había pasado entre ellos quedó en secreto por bastante tiempo. Claudio dio una entrevista a un diario en que dijo que se había ido de Los Prisioneros porque se habían vuelto una farsa, porque el dinero los había cambiado y el discurso de amigos de los pobres era solo para la prensa, que Jorge se había vuelto acabronado y llevaba una vida distorsionada junto a sus amigos New Wave, que pensaba en la vida como un suicidio constante y que él, en cambio, había mantenido los pies en la tierra. Me parecieron unas declaraciones que no eran muy afortunadas y es que en realidad se fue por otras cosillas que no tienen ninguna razón de ser ventilarlas, porque digamos lo que nos importa a nosotros igual es la música y por lo que queremos que la gente nos juzgue es por las canciones más que por el grupo en sí. ¿Podría volver algún día, Claudio? Eso no se sabe. ¿No se sabe? Es difícil, la gente crece y toma otros caminos. Había mucho ruido alrededor de la banda y Corazones no fue un éxito inmediato. Era un cambio radical en el sonido y en las letras, y no faltaron periodistas que se quejaron de la falta de distorsión, de punteos de guitarra. Una tarde, unos tipos le gritaron vendido a Jorge en la calle. Él gritó de vuelta, no, weón, me regalé. Y más siempre Claudio se fue reclamando de que se había ido porque era auténtico, porque éramos millonarios vendidos. Y cuando yo estaba yendo pobre en la casa de mis papás porque no tenía para pagar el arriendo, no teníamos ni uno. Entonces, como dijo todo eso, y la prensa siempre nos odió, nos dieron con un palo cuando sacamos Corazones. Así costó enormidades meterlo. Le pedía boletos de metro a su papá para ir a las entrevistas, donde le preguntaban por qué ahora cantaba canciones de amor o de desamor y no contestatarias. Muchos de la gente que los sigue a usted los consideran o los definen como un grupo de compromiso social. Yo creo que eso de grupo de compromiso social es una etiqueta más bien de ciertos medios, o sea, para poder etiquetar al grupo de alguna forma. Ajá. Porque no éramos ni rockeros exactamente, o sea, como se supone que deben ser los rockeros o como que se supone deben ser los cantantes comprometidos, qué sé yo. Pero un par de canciones como Mueve las Industrias o como El Baile de los que Sobran, que tenían un fondo así social, pero igual en el fondo eran vivencias, eran cosas íntimas, y este disco también es así. Al principio, pensaron presentar el disco como un dúo, pero no les daban las manos para tantos instrumentos, y Jorge sentía que les faltaba algo más. No otro guitarrista, algo completamente distinto, que abriera una nueva etapa de Los Prisioneros. Necesitaban una estrella, pensaba Jorge, una estrella como Cecilia Guayo.
Le había encantado su rol en Las Cleopatras, su actitud, lo bien que bailaba, pero ahora tenía otra vida. Había estudiado medicina y atendía en un consultorio. Tenía imagen, tenía carácter, era una estrella, tenía experiencia, profesionalismo, tenía todo. Lo único que no tenía era que no sabía tocar teclado, pero eso era un detalle. Para eso podía aprender, porque lo demás no se aprende. A Cecilia le extrañó la formalidad con que le pidió una reunión, y cuando llegó, Jorge se lo soltó de golpe. Quería que dejara su carrera de doctora y se convirtiera en la nueva integrante de Los Prisioneros, la primera mujer en la banda. Cecilia le dijo que sí, antes de tener tiempo para asustarse. Había estudiado 3 años de piano de adolescente, pero no tocaba hace tiempo. Jorge le dijo que ya la había visto en un escenario y sabía de lo que era capaz, pero tenía que pasar una prueba. Y me dijo, ya, tienes que sacar los arreglos de teclado, los principales, sola. Por tu cuenta, y vamos a ensayar y te los tienes que saber perfecto. Cecilia no le contó a nadie. Le estaba pasando algo tan increíble que sentía que si lo ponía en palabras no se iba a cumplir. Se encerró un mes, ponía el disco, los dedos en las teclas, una y otra vez. Pero yo me pasaba tocando las canciones todo el día, entonces mi pololo me decía, oye, ¿pero qué te pasa? Estás todo el día tocando Los Prisioneros. ¿Por qué? Y yo no le contestaba. Tenía que hacer la tarea. Cuando llegó el día, Jorge y Miguel la estaban esperando. Ella se puso frente al teclado y si estaba nerviosa no se notó, porque no equivocó ni una nota. Y ellos dos me dijeron al final, ya Cecilia, funciona, hagámoslo. Lo siguiente que hicieron fue anunciar, a través de un programa de televisión, que harían un casting para conseguir 2 coristas para la banda. La mayoría de las chicas cantaban muy bien. ¿En qué más consistió la prueba? ¿Una cosa de personalidad también? Claro, para ver más o menos los gustos, le preguntábamos si le gustaban los gatos, por ejemplo. Y a alto porcentaje le gustaban los gatos. Y cosas como esas, si le gustaba bailar o si le gustaba tecnotrónico o los New Kids on the Block. Carlos Fonseca no estaba muy convencido con todo ese show, pero al menos había una nueva energía en la banda. Aunque el experimento de las coristas solo alcanzó a durar unas pocas presentaciones. El comienzo de la gira fue en agosto de 1990. Después de casi 3 años, Los Prisioneros actuaron en Santiago ayer y el viernes. En ambas ocasiones, más de 4.500 fanáticos repletaron el Estadio Chile. Fue el comienzo de la gira de promoción de su cuarto cassette, Corazones, la que los llevará a todo Chile en un comienzo y a gran parte de América en una segunda etapa. Jorge González y Miguel Tapia, ahora sin Claudio Narea, probaron que su crecimiento personal y musical ha sido paralelo al de su éxito internacional. Jorge parecía otro. Había tomado clases de danza y desplante escénico con el director Vicente Ruiz, que ya era muy amigo suyo. Vestía una camisa blanca, blue jeans, y no se quedaba parado con el bajo. En algunas canciones ni siquiera lo tocaba. Quería cantar, bailar, estar en movimiento. Parecía otro, y el país también parecía otro. La dictadura había terminado, y lo que venía tenía que ser distinto. El álbum había tenido una recepción tibia, pero explotó de golpe cuando salió el video de Tren al Sur, de Cristian Galás, que MTV nominó entre los mejores del año. Las radios los empezaron a tocar de nuevo, quizás más que nunca, y se convirtió en triple disco de platino. Para entonces, Los Prisioneros ya habían vendido 500.000 copias de todo su catálogo y logrado 20 discos de oro y 11 de platino en Latinoamérica. Tenían que hacer una gira grande de verdad que los hiciera dar un salto de nivel y les sacara la frustración por todos los conciertos censurados en dictadura. Así sería la gira de Corazones, la más grande, la más cara, el final. No cabe duda que es el grupo rock más importante de nuestro país y el de mayor proyección internacional. Esta noche en Siempre Lunes, para ustedes, Los Prisioneros. Cecilia le aportaba al grupo una frescura nueva, diferente. Voy a pedir un segundo porque quiero presentar a Cecilia. Adelante. Ustedes imaginan que ella es doctora. Doctora. ¿Usted se incorporó cuando ellos grabaron Corazones a propósito de esto del corazón o no? Sí, soy especialista en corazones. Especialista en corazones. A veces sacaba una pistola en medio del tema Corazones Rojos y apuntaba al público mientras seguía bailando. Tenía un desplante que contagiaba a Jorge y a Miguel, incluso frente a las preguntas de animadores que, con ese tono buena onda que marcaría la década de los 90, seguían teniendo cosas que cuestionarles. ¿Y a ustedes, por ejemplo, no les importa que todos los otros grupos musicales digan que ustedes son un grupo comercial? Miguel, ¿acaso nos preocupa eso? No, para nada, no.
La gira de Corazones había incluido la compra de 32 parlantes Turbo Sound, un staff de 50 personas que se trasladaban en bus y 2 camiones, y una escenografía diseñada por un artista que había trabajado con Serrat y con Silvio Rodríguez. Un mes desde Arica a Punta Arenas, aunque al poco andar, Jorge y Cecilia tuvieron un accidente en moto y Jorge se lastimó la muñeca. Necesitaban a alguien para que tocara por él y llamó a Robert Rodríguez, su amigo de la universidad, de la banda 69. Años atrás se habían prometido ayudarse si alguno llegaba a ser famoso. Entonces me pasó la guitarra a mí y claro, después de mucho tiempo no haber subido en el escenario y más encima subirse en el escenario y que tenga mucho público, era yo pinté de mono así como Michael Fox en la película de Volver al Futuro, en que al suelo y todo, así de rodillas y todo un show. Bueno, y eso le gustó mucho a los técnicos, a Fonseca, a todo le gustó. Y ahí me quedé ya, me quedé para hacer la gira de Corazones. Robert sería el nuevo bajista porque Jorge quería tocar la guitarra. Ese año, Corazones llegaría a vender más de 180.000 copias solo en Chile, mientras recorrían todo el país en una gira que simulaba un tren que iba avanzando de norte a sur. Fueron varios meses intensos que terminaron donde tenían que terminar. Jorge y Miguel se quebraban un poco, porque ellos decían que era un concierto más. Es lo que ellos decían, se quebraban, pero ensayamos un mes todo el día, 10 horas diarias. En el Festival de Viña, el escenario que les habían vetado en dictadura. Y para nosotros Viña no es como para la mayoría de los artistas que como que se vuelven loquitos, así, que es lo máximo en su vida, sino que es un paso más. Es un especial de televisión donde toda la gente te puede ver al mismo tiempo en su casa. Eso es muy emocionante porque te ve todo el país al mismo tiempo y gratis sentados en el sillón de su casa. Pero todas las actuaciones son importantes, o sea, no nos desvivimos por esta en particular, más que por la que tuvimos la semana pasada en Tocopilla, por ejemplo. Por esos días, Jorge empezaría a mostrar de nuevo su versión más arisca. No me gusta dar entrevista a propósito de nada, encuentro que uno tiene que hablar cuando hay una ocasión que lo amerite, y no hablar por hablar nomás, por rellenar hojas de papel. ¿Pero un artista no se ve al público? Al público sí, pero a la prensa no. ¿A la prensa no? ¿Y no somos los intermediarios? Sí, claro. Pero yo creo que un artista se debe a sí mismo, no se debe ni al público ni a la prensa. Un artista se debe a su sensibilidad y se debe a su trabajo y a extraer de sí mismo lo mejor posible y tratar de hacer algo honesto, pero no se debe a nadie, se debe a sí mismo. Quizás había algo de orgullo en juego. Les habían cerrado la puerta durante años y ahora, en el pic de su popularidad, esperaban que se mostrara agradecido. Pero Jorge no era así, ni le importó que la prensa los criticara y les dieran el premio Limón a los más antipáticos del festival. No se debía a nadie, solo a sus canciones. A un vagón, saben lo que es amar, saben lo que es un orgasmo, saben lo que es un orgasmo de amor, de amor, de amor, de amor. Tren al sur. Esas 2 noches las tocó como si fuera la última vez. Una noche fue rockera y la otra electropop. En ambas, la banda dio todo lo que tenía para dar y Jorge mostró una de las versiones más grandes de sí mismo. ¡Fuera melancolía! ¡Alegría! De camisa azul y blue jeans, bailó como si fuera Sandro, un referente que tenía en cuenta para ese show, y cantó como si fuera Jorge, con el corazón en la mano. 7:30 de la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril. Podríamos escuchar las 2 noches enteras, pero quedémonos con Es demasiado triste, que según Jorge es la canción más especial que compuso en su vida. Oye, voy a tomar a quién sabe dónde y así poder olvidar lo único inolvidable. Era el tema con el que había decidido cerrar Corazones, uno que reflejaba todo lo que venía sintiendo, como si viviera en el circo más triste del mundo. Niña, voy a escapar, me iré hasta quién sabe dónde, si existe algún
Ya sabemos de qué estaba hablando. Que no tenga el color de tus ojos. Es demasiado. Es el maldito amor. Le gusta reírse en tu cara. Es el maldito. Lo que vino después fue cuesta abajo. Carlos Fonseca sentía que ese era el final adecuado para la banda y renunció. No había estado de acuerdo con la idea de las 2 noches distintas, ni con que Jorge le respondiera que les iban a aplaudir de todas formas. Jorge también pensaba que podía ser el último concierto de Los Prisioneros. El resultado de la gira nacional había sido muy duro para él y para Miguel. Esta vez habían decidido cobrar por porcentaje, pensando en que iban a compensar por las otras veces, pero la gira había sido carísima. Demasiado para la industria chilena. Jorge, en general la gira los dejó así contentos. El balance fue de que fue muchísima gente, pero a la hora de las plata no ganamos un peso, así que esa parte nos dejó medio desmoralizados. Ah, ya, pero no era tan importante. Era muy importante, ¿sí? Ganar plata, es que claro. Hace tiempo que no ganamos plata. O sea, nosotros pensábamos vamos a hacer una gira y nos vamos a hacer el pino. Pero nos dimos cuenta que el montaje, o sea, todo lo que era arriendo de luces, es carísimo. Era un montaje a los gringos, así sonando como los gringos, viéndose como los gringos y toda la onda, pero solo que sin auspicio y acá pero chilito. Jorge creía que Los Prisioneros no daban para más. Llevaba un buen tiempo sin escribir canciones y tampoco se imaginaba un nuevo disco. Pero siguieron tocando durante todo 1991. El impacto de Corazones y del show en Viña les abrió las puertas para volver a Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia. Los recintos llenos, toda la gente cantándose las canciones de principio a fin. La prensa, los medios nos respetaban y nos consideraban estrellas. Y eso en Chile no pasaba en los medios tradicionales. Acá no se sabe que Los Prisioneros fueron tan importantes fuera de Chile. Como no se publicaba nada al respecto, nadie sabía. Eran viajes donde no existía esa presión de lo que representaban en Chile, y podían ser un grupo de pop como cualquier otro, mejor que cualquier otro. Ser más livianos, conseguir peyote una tarde en Bolivia, cocinarlo en el hotel y terminar todos viendo una película de Chuck Norris en el cine. Pasaban momentos muy buenos, pero Jorge seguía sin estar bien. Cecilia estaba cada vez más preocupada por su estado de ánimo y trataba de acompañarlo. Y tenía días y días. Por un lado estaba entusiasmado como con nosotros, conmigo, con los conciertos, pero por otro lado, cuando ya se acababa el concierto y se iba a la pieza al hotel, yo lo notaba muy deprimido y algunas veces muy. Entonces cuando era mucho yo me preocupaba un poco y me iba a su pieza, como que lo apoyaba. No me gustaba dejarlo solo porque se tendía a aislar. No hubo un evento, pero la verdad es que a mí sí me daba miedo que él pudiera suicidarse. Había empezado a sentir algo que iba a ser decisivo en su futuro. Él a veces se sentía como el bufón de la corte, porque él estaba como desmotivado, bajoneado, y sin embargo la gente eufórica, que cantaba las canciones y no se daban cuenta. Entonces él sentía, haga lo que haga arriba del escenario, la gente le va a gustar igual. Y eso en ese momento le causaba una contradicción. En ese momento a él no le gustaba eso. Y cada vez necesitaban tomar más alcohol para poder subirse al escenario. No solo él, todo el grupo. En las entrevistas, Jorge volvía a esa vieja idea de tener otra vida, una vida normal. ¿Qué pierdes en lo personal? ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Cuál es tu precio de algo que hayas dejado de hacer, por ejemplo? Bueno, yo creo que el precio más grande que uno puede pagar siendo artista y dedicándose entero es la imposibilidad de tener una familia así como la tienen todos los que están en la casa, o la mayoría. Pero como nosotros te contábamos, siempre hemos tenido planes en algún momento parar esto y empezar otra vida, porque en realidad es bastante demente ser toda la vida artista. O sea, estar ahí todo el tiempo hablando, repitiendo. La gente de muchos años que yo conozco en el arte, en general están medio rayados todos. Decía que quería entrar a estudiar Derecho para entender mejor el país, defender a la gente. En septiembre de 1991 dejaron de tocar durante un mes para montar una obra de teatro y en octubre anunciaron el final en una conferencia de prensa. Los Prisioneros dejarían de existir con una gira de despedida por Chile. Yo pensé que el Festival de Viña iba a ser nuestra última presentación, pero tuvimos tal éxito con el último disco que habría sido una tontera dejar de tocarlo. Nos seguían contratando. Por la determinación vino hace tiempo. Y es principalmente por una cuestión artística, porque el grupo creativamente creo que ya hizo lo que tenía que hacer juntos. Era una agonía lenta que Jorge quería terminar.
Su presentación en el programa Una vez más de Canal 13 pareció un requiem para la banda. Todos vestidos de negro y el conductor hablando con el tono de quien dice unas últimas palabras. ¿Por qué? Pregunto. Nada más, tú me contestas y yo me doy por satisfecho. Es una carrera larga. Yo tengo actualmente 26 años, que es el promedio del grupo, y partimos a los 18, y esto desgasta. Ya hemos hecho 4 discos, de los cuales nos sentimos orgullosos. Ocupamos un buen espacio en la música chilena y queremos que todos nos recuerden jóvenes. Yo voy a decir solo 4 palabras que son la despedida. Adiós a los prisioneros. Nadie sabía qué iba a hacer Jorge después de ese adiós, aunque en realidad había dado una pista. Lo había dicho un mes antes en el programa que hay de nuevo de la televisión peruana, que animaba a un jovencísimo Jaime Bailey, de 25 años. Hoy es una entrevista de culto entre los fans de Jorge, por su actitud entre ausente, bizarra y graciosa, con los ojos clavados en el mesón del set o en su vaso de agua. ¿Y tú qué haces? Yo soy el encargado de animar a la gente. Y por sus respuestas. Déjame decirte que tienes unas aptitudes naturales para ese trabajo. Ahora, como animador, ¿te va bien? ¿Cumples con éxito tu delicada función en el grupo? A mi mamá le gusta. ¿A tu madre le gusta? Entramos primero nosotros y Jorge no entraba nunca. Y resulta que él ahora me acaba de contar que uno de los asistentes de sonido le había pasado una pastilla y que él se la había tomado, pero que no tiene idea qué es lo que era. Jorge, absolutamente serio, daba las respuestas más extrañas, y la banda de a poco fue agarrando la misma actitud que él. Intentaron convencer a Bailey de que Robert era el líder. Jorge inventó una historia sobre ser un niño golpeado. Toquemos, hagamos playback. Sexo, drogas y playback. Ese es el lema. ¿Ese es el lema? Sí. Y morir joven y dejar un bonito cadáver. Tocaron Sexo haciendo playback, con Cecilia en guitarra eléctrica. ¿Siempre eres tan locuaz como esta noche? No. Que hoy día me pasé de copas, por eso hablo tanto. Bueno, chicos. Era una hora de entrevista y Jorge, en su mood de ese día, se fue soltando. ¿Magnetos? ¿Sabes quién son los Magnetos? En Chile nadie sabe quién son los Magnetos. Acá son unos ídolos, ¿son? Somos famosos nosotros, no van a ser famosos los Magnetos. Ay. Empezó a reflexionar un poco. ¿Qué van a hacer los telespectadores cuando se acaben los prisioneros? ¿Qué sentido tendrá la vida? A darle consejos a la audiencia. Quiero, a nombre de todos, dejar un último mensaje de todo corazón. Y es que no miren como algo malo la masturbación, porque es hacer el amor con alguien que uno realmente estima. En un momento, Bailey les preguntó qué pensaban hacer ahora que se separaban. Robert contestó que quería dedicarse a la cría de pollitos, Miguel a viajar y reparar su casa, y Cecilia a hacer negocios y ganar mucha plata. ¿Y tú qué vas a hacer, Jorge? Gracias. Quiero iniciar una carrera solista, empezar meteóricamente, en enero ya sacar un disco nuevo con mi nombre y llegar a la Feria de Sevilla del 92 y quemarme vivo en protesta. Necesito poder respirar. La vida de Jorge González es un podcast original de Podium Podcast. Investigación, Jorge Espillaga y Nicolás Alonso. Guión y narración, Nicolás Alonso. Diseño sonoro y música original, Luciano Correa. Dirección, Trinidad Piris. Arte, Francisca Miles. Fact-checking, Joaquín Zúñiga. Producción ejecutiva, Ricardo Berdichevsky. Agradecimientos a Luis Poirot por imagen de carátula y a Pía Vargas por su entrevista a Carlos Fonseca. Canciones en orden de aparición. De la cultura de la basura. La cultura de la basura. Emmy Odeón chilena. Poder elegir. La cultura de la basura. Emmy Odeón chilena. We Are Sudamerican Rockers. Ni por la razón ni por la fuerza. Emmy Odeón chilena. Corazones rojos. Cleopatras. Hueso Records. Corazones rojos. Corazones. Emmy Odeón chilena. Amiga mía. Corazones. Emmy Odeón chilena. Amigo. Raspando la olla. Jorge González.
Estrechez de corazón, corazones, Emio de Chilena. Por amarte, corazones, Emio de Chilena. Cuéntame una historia original, corazones, Emio de Chilena. Tren al sur, corazones, Emio de Chilena. Tren al sur, el cassette pirata, Emio de Chilena. Es demasiado triste, corazones, Emio de Chilena. Entrevistas en orden de aparición. Jorge González, 2024. Jorge González, entrevistas para Maldito Sudaca de Emiliano Aguayo, 2004. Alejandro Caco Lyon, 2024. Carlos Fonseca, entrevista para tesis Jorge González, una biografía de Pía Vargas, 2014. Carlos Fonseca, entrevista para Maldito Sudaca de Emiliano Aguayo, 2004. Max Quirós, 2024. Jorge Coquerrey González Ramírez, 2024. Jacqueline Fresart, 2024. Cecilia Aguayo, 2024. Archivos en orden de aparición. Los prisioneros en vivo desde Plaza de Toros de Hacho, Perú, 1987. Los prisioneros en vivo desde Estadio Chile, 1986. Los prisioneros, Ictus Teleanálisis, 1987. VHS Los prisioneros, grandes éxitos, 1991. Extra Jóvenes, Chilevisión, 1988. Concierto del No, en el Parque de la Bandera, Chile, 1988. Los prisioneros, ni por la razón ni por la fuerza. Documental Cubo Negro, TVN y EMI Chile, 1996. Extra Jóvenes, Chilevisión, 1990. Los prisioneros en vivo en el Festival de la Canción de Viña del Mar, TVN, 1991. Más vale tarde, Mega, 2014. Autoentrevista Jorge González, 2014. Video música UCB La Serena, 1991. Telenorte Iquique, 1990. Los prisioneros más allá del rock, TVN. Nota búsqueda de corista, Chilevisión, 1990. Nota comienzo gira corazones, Chilevisión, 1990. Siempre lunes, TVN, 1991. Hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estáis? Mega, 1990. Aquí Viña, TVN, 1991. Nota Festival de Viña, Canal 13, 1991. Estudio Club Chilevisión, 1991. A propósito de TVN, 1991. Nota del noticiero, Canal 9, Perú, 1991. Nota Adiós Prisioneros, Chilevisión, 1991. Una vez más, Canal 13, 1991. ¿Qué hay de nuevo? Panamericana TV Perú, 1991. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.